con la adoración celestial y luego pues el rollo y el cordero y después viene lo terrible. Vamos a compartir. Yo no sé si mi teléfono lo dejé por ahí para compartir, pero la verdad que por ahí estaba. Si alguien me lo ve, me avisa. Gloria a Dios. Bueno, cuando ya hayamos compartido, dele share y dele like de una vez. Déjelo ahí y vamos a comenzar. Gracias, hija. Gracias. Estamos cabalito al tiempo, a las 8 en punto. Denme 30 segundos. Me regalan una agüita por allí. Mientras tanto, voy a... Bueno, por allí, vamos a ver. Bueno, vemos que ahí estamos, todavía no lo hemos compartido, solo hay un share nada más. Compartamos la transmisión, hermanos, compartamos la transmisión para que sea de bendición y dejémosle manita arriba de una vez. Gracias, hermana Mayreni. Dejémosle manita arriba de una vez porque el Señor quiere bendecir a otra gente, aparte de la gente que vino acá. Dios quiere bendecir a alguien que tú tienes en tu Facebook y a través de eso lo puedes hacer. Amén. Gracias, Señor. Amén. Estamos ahí entonces y vamos a empezar en esta hermosa hora. Gracias, Señor. Abramos nuestras Biblias en Apocalipsis capítulo 3, versículo 14. Este mensaje de esta iglesia es un poquito corto, pero la verdad que es bastante difícil. Cuando lo tengan, digan fuerte amén. Y puede ponerse en pie, si puede hacerlo, en reverencia a la palabra. Y vamos a leer honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, capítulo 3 de Apocalipsis, versículo 14. Y escribe al ángel de la iglesia, la Odisea, he aquí el amén. Me llama la atención. El testigo fiel y verdadero de Dios dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unja tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Padre, te damos gracias, Señor. Hemos leído una palabra, Señor, bien fuerte que tú traes para la iglesia, Dios mío, la Odisea. Pero nosotros vamos a aprender de esta iglesia, Señor, para poder, Señor Jesús, ver cuál es el camino que nosotros debemos de tomar y cuáles son las cosas que a ti, Dios mío, te desagradan. En el nombre de Jesús, abre nuestro entendimiento y nuestro corazón para aprender de ti. Gracias, Señor. Amén. Vamos a empezar entonces con el versículo 14.
Los que han venido todos estos días, todos estos miércoles a las enseñanzas acerca de las 7 iglesias, no sé si se han dado cuenta que el saludo que se le da a esta iglesia es bien diferente al saludo que se le ha dado a las demás iglesias. Entonces, vamos a partir de allí. Y el ángel de la iglesia de la Odisea. El bosquejo de esta iglesia en cuanto a lo que se escribió de ella es la descripción, la dedicatoria, la descripción del Señor, la firmeza de su carácter, la fidelidad de su proclamación, la preeminencia de su persona, la denuncia basada en la evaluación, porque Dios no va a denunciar algo si primero no lo evaluó. La condenación por la autosuficiencia, la advertencia en encarar, la disciplina, la promesa para el remanente fiel y el llamado a escuchar la voz del Espíritu. Ese es el bosquejo de esta iglesia. Vamos a empezar entonces. La ciudad de la Odisea fue fundada por Antíoco II y nombrada así en honor a su esposa, la Odisea. ¿Alguna vez ustedes en la escuela les pusieron a leer una obra llamada La Odisea? De Homero. Estaba también la otra llamada La Ilíada. Estaba La Celestina. Yo leí esa y me tocó también hasta poder, ¿cómo se llama? Dramatizarla. Hicimos hasta una grabación de La Celestina. Y también El sueño de la noche de verano. Todas esas se escribieron en ese tiempo que usted puede ver allí. La Odisea se escribieron en ese tiempo en donde estaba en auge esa ciudad. La ciudad de la Odisea fue llamada por Antíoco en honor ¿a quién? A la mujer, ¿verdad? Entonces, la ciudad estaba situada en el valle del río Lico, a 80 kilómetros al suroeste de Filadelfia. Les voy a explicar algo. No sé si yo tengo una imagen que dejé la vez pasada ahí, que es el mapa de todas las iglesias. Miren, digamos que aquí tenemos el mapa de todas las iglesias. El Señor comienza el recorrido por Éfeso. Después sigue, ¿verdad? Creo que es Tiatira, Esmirna y así. Entonces comienza aquí y así. Y termina aquí, donde la Odisea. El Señor, hasta en lo que hace, es un Dios de orden. O sea, pudo haber empezado por en medio de alguna de ellas. Él empezó desde aquí. O sea, este es el mapa que yo tengo de las iglesias y yo voy a empezar desde aquí a que no me quede ninguna, porque voy a hablar de todas ellas. Y entonces cuando llega la Odisea, nos encontramos que la iglesia, la Odisea, estaba cerca de Filadelfia. Mire, les quiero decir una cosa. Quiero que se fijen en este detalle. La hermana decía, la iglesia, la Filadelfia, es la única iglesia en la que Dios no dice tengo algo contra ti, porque en toditas las iglesias dice tengo algo contra ti. Pero quiero decirles otra cosita. La iglesia, la Odisea la Filadelfia, es que no tiene nada contra ella, pero la iglesia de Odisea es la única iglesia a la que no le dice nada bueno, todo malo. Terrible, ¿verdad? ¿Estamos listos para empezar este viaje con esta iglesia? Vamos a ver, vamos a aprender de ella. Ok, bendecida con la tierra fértil era el lugar donde estaba ubicada la iglesia. La Odisea era poderosa, era poseedora de ricos pastos por la crianza de ovejas, haciendo uso de los cruces cuidadosos, los ganaderos, cuya comercialización estaba en gran demanda. La Odisea era poseedora de una escuela de medicina que había sido establecida en conexión con el templo de Menkarao, una deidad asociada con la sanidad. Entonces, estaba ubicada allí. La riqueza de la Odisea llegó al tal punto que fue capaz de soportar el costo de reedificar la ciudad después de ser destruida. O sea, en la ciudad, en el lugar de la Odisea, era tan rica, tan millonaria, que esa ciudad fue destruida. Pero esa ciudad tenía tanto dinero que tuvo la capacidad de volver a construir todo nuevo de nuevo. ¿Se está dando cuenta? Usted sabe que si llega a un país
de repente un terremoto o algo, cuesta para que se levante, a menos que sea un país de primer mundo, en donde el dinero es lo que sobra. Entonces, vamos a hablar de una iglesia. Yo quiero que agarre el contexto, ¿por qué? Porque cuando usted ve en qué ciudad estaba ubicada la iglesia, usted puede ir teniendo apenas una idea, ¿verdad?, de lo que puede estar sucediendo allí. Entonces, continúa. La iglesia de la Odisea fue probablemente establecida por un discípulo de Pablo, tal vez Epafras. Entonces, cuando usted le digan quién fundó la iglesia de la Odisea, tal vez. Cuando se utiliza la palabra tal vez es porque no se está seguro de algo. Todo lo que la palabra del Señor dice, y nosotros podemos dar seguridad, pero si nosotros solo hemos investigado y todavía no se ha comprobado eso, se dice tal vez. Amén. Entonces, aquí comienza. Primera característica. El saludo que le da es diferente a las demás iglesias. Amén. Vamos a empezar con eso. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto. Con una frase saturada de enseñanza, Cristo se presenta a sí mismo a la iglesia, a la Odisea. Cristo, el ejemplo perfecto en esas virtudes tan especiales, pero tan ausentes en la Odisea. Como quien dice, yo, el que les está hablando ahorita es perfecto, no miente, pero al que me va a estar recibiendo este mensaje tiene mucho que desear. Y así empieza el Señor. Las características de Cristo enunciadas en el texto se pueden resumir de la siguiente manera. Primero, firme en su propósito. Cristo es el amén. Cuando el vocablo aparece en repetidas veces y uno dice amén, significa así es o es cierto. Es decir, se lo voy a aclarar más fácil. Dios les bendiga, iglesia de la Odisea. Les habla lo que va a decir es así y es así. Es decir, no vengo a hablarles de una manera en que yo vengo a acusarles de cosas que parecen que fueran así. No, viene a hablarles el que sabe que esto está pasando aquí. Alabado sea el Señor. Y entonces cuando empieza otra cosa, primera característica del saludo del Señor, que es firme en su propósito. Cristo es el amén. Segundo, es fiel en la proclamación, porque le dice, le saluda, le dice. El testigo fiel, el amén primero, y el testigo fiel y verdadero. Es decir, el que les está saludando aquí ha sido testigo de todas las cosas que se están haciendo en esta iglesia. Y yo no soy un testigo que me vendo por dinero, como aquellos testigos que lo llevan a una corte y le dice, hey, amigo mío, atestigua a favor mío. El amigo mío atestigua a favor de aquel o en contra de. Entonces el Señor dice, he aquí le saluda el amén, el que todo lo que habla es cierto, y le saluda el que todo lo mira, lo dice como es. Ay, santo Dios, me agarraron ahora. Entonces el Señor se está presentando ante esta iglesia por si ellos querían decir, no, eso es mentira. El Señor nos está acusando de algo que no es, no puede. Porque hay dos cosas que el Señor no puede hacer. Es que Él no puede mentir. Él no miente. Aleluya, Él no miente. ¿Cuántos alaban al Señor por ello? Entonces, se me pasó. Aquí está. Y la tercera cosa con la que característica del saludo del Señor es que es preeminente en su posición. El principio de la creación de Dios. Okay. ¿Cuáles son las tres características? Que es firme en su propósito. Segunda característica del saludo, que es fiel a su proclamación. Tercera característica del saludo es que es preeminente, o quiere decir en su posición. Cuando usted está hablando de la preeminencia, ¿qué es lo primero que se le viene a la mente? La palabra preeminencia. Preeminencia. ¿Qué es lo primero que se le viene a la mente? ¿Ah? Primicia para usted. ¿Alguien más? Permanece. Algo importante.
Cuando decimos la palabra preeminencia es que está sobre, antes y sobre de. Entonces, el que le está hablando aquí es el mero de los meros y aquí no hay nadie más que yo. Entonces, el saludo del Señor tiene las tres características. El primero es cuando le dice el amén, está diciendo yo soy firme en mi propósito. Segundo, cuando le dice yo soy el testigo fiel, quiere decir yo soy fiel en lo que le voy a decir. Tercero, cuando le dice en el principio de la creación de Dios, yo soy desde el principio de la creación de Dios, quiere decir yo tengo una posición encima de cualquier otro que está aquí. Dígame, ¿quién le podía decir al Señor que no? Y comienza el Señor con el primer mensaje. Yo conozco tus obras. Hermanos, el Señor fue directo al grano con esta gente. De una vez. Y le dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. El conocimiento sobrenatural de Cristo penetra hasta lo profundo, escudriña las obras de los creyentes de la Odisea. La inútil tibieza de aquella gente no escapó del escrutinio del Señor. El Señor anda viendo. ¿Es tibio? No. ¿Es caliente? ¿Es frío? Pero antes de dar un diagnóstico, cualquier doctor tiene que ver lo que se llaman los síntomas. Entonces, para que el Señor determinara que esta iglesia era de esta manera, primero vio cuáles son los síntomas que tenía la iglesia. Alabado sea el Señor. Y eso es que hay muchas personas a nivel mundial en todas las iglesias, hermanos. Aquí no se trata de esta ley, no. En todas las iglesias que quieren estar con un pie afuera y con un pie adentro. Y no lo dicen, es que sus hechos lo proclaman. Porque hay gente que cree que está bien. Pero como yo lo dije una vez, no somos quienes decimos que somos. Son nuestros actos quienes nos definen quiénes somos. Porque yo puedo tener un concepto y decir esto soy. Pero al final, por eso siempre se hace una pregunta. Para tener una identidad, primero usted tiene que saber quién soy yo para mí mismo. ¿Quién soy yo para Dios? Y en tercer lugar, ¿quién soy yo para la gente? Pero el primer lugar es quién soy yo para Dios. Porque Él me conoce mejor que yo mismo. Y le dice, yo conozco tus obras. Y empezamos. El veredicto del Señor es que la Odisea no era ni fría ni caliente. No eran fríos como el hielo para que pudieran reconocer su profunda necesidad. Tampoco eran calientes, hirvientes, de manera que estuvieran conscientes con el criterio de Cristo. Ahora, el calificativo tibio, vamos a hablar de ese calificativo. Cuando le dijo tibio, mi pregunta, usted que es amante del café, a mí me gusta el chocolate. Usted que es amante del café, ¿usted le gusta tomar el café tibio? ¿O lo toma ice coffee que le llaman? ¿O lo toma hot coffee que le dicen? Pero no lo toma tibio. Porque ¿qué es lo que provoca la tibieza de esa agüita? O si usted alguna vez en el verano, sofocado por el verano, el calor del verano, agarró esa agüita que se recalentó, ¿qué es lo primero que te provoca? Ganas de vomitar. Entonces, el calificativo tibio, vamos a ver esta parte, dice, sugiere que hubo un tiempo en que los creyentes, ¡ay, santo Dios! El calificativo tibio, a mí me dice que eso estuvo caliente primero. Porque no puede pasar de frío a tibio, tiene que estar primero caliente para que pase a tibio. Y el Señor nos llama a nosotros como iglesia Shekinah y nos dice, si tu empezar fue caliente, mantente ahí, hijo mío, porque tibio no te quiero. Cuando usted es un creyente caliente, estamos hablando que su relación con Dios es una relación firme. Y la relación firme va más allá
de que usted diga a través de sus palabras o de su apariencia que está firme con Dios. La relación con Dios es lo que usted habla, pero también es lo que vive. Hello. Y si yo me quiero meter profundo allí no terminamos, pero quiero meterme un poco. Porque hay gente que le ora a Dios. Porque mire, 4 pilares se necesitan para mantenerse firme. La lectura de la palabra, la oración, el congregarse, el ayuno. Eso forma una relación con Dios. Pero le quiero decir algo. Hay gente que lee la palabra del Señor, pero no la pone en práctica. Hay gente que ora, pero no obedece. No sé si me estoy dando a entender. Es decir, todo esto es importante, pero llevémoslo a la profundidad de lo que Dios espera de nosotros. Dios no solo espera que estemos orando constantemente y pidiendo y diciéndole lo que queremos. ¿Cómo oramos? Ay, santo Dios. Jesús es el modelo de la oración que Él nos dejó. Y cuando yo me voy al modelo de la oración, Él empieza glorificando a su Padre. ¿Cuántas veces empezamos la oración glorificando a nuestro Padre? Pero ¿cuántas de la mayoría de veces empezamos nuestra oración pidiéndole cosas? Entonces eso determina poco a poco cómo estamos en nuestro nivel espiritual con Dios. Y aunque parezca que estamos orando unas 2 horas, pero ¿cuáles son las motivaciones de lo que hacemos? ¿Cuáles son las intenciones de lo que estamos haciendo? ¿Son para nuestro propio beneficio todo el tiempo? ¿O nos preocupamos por tener una relación que primero exalte a Dios y después esa relación misma nos va ayudando a nosotros? Yo estaba escribiendo aquel día porque el Señor lo reprende a uno siempre. Yo escribí ahí, ¿cuántas veces estamos más preocupados por las añadiduras que por el reino del Señor? Porque la Biblia dice, yo ya sé de qué cosas tienen necesidad antes que ustedes la digan, yo ya la sé. Y también dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. No dice que Dios no está interesado en ayudarte en las cosas terrenales, porque mientras estamos en este cuerpo terrestre, las necesitamos. No podemos obviar que necesitamos el dinero. No podemos obviar que necesitamos la salud para sentirnos bien y poder caminar en esta vida y llevar ese manejo que tenemos con todas las cosas. No podemos evitar o obviar que necesitamos un trabajo. Y Dios no está diciendo que nos pidas esas cosas. Dios lo que está diciendo es, ¿cuál es el orden de prioridad que tienes en tu vida? Ahora, se le voy a plantear de esta forma. Es una persona que está orando, pero ¿cómo es su oración? Todo el tiempo es de pedir, mandar juicio contra la gente. Señor, dame tal cosa. Ah, mira, fulano, mengano me hizo tal cosa. Señor, castiga. Y cuando vemos el modelo de oración del Señor, el Señor comienza, porque la Biblia dice, el apóstol Pablo dice, si oramos como sabemos, si oramos como conviene, no sabemos, dice el apóstol Pablo. Pero nosotros se nos es escrito también a ellos, y Pablo es hombre, y aunque es inspirado por Dios, escúchame bien, Pablo es hombre, y puede ser que en esto se le escape esta cosa, que Jesús enseñó el modelo de la oración. Y dijo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Él glorificó al Padre primero en la oración. Entonces, el modelo de oración que nosotros debemos de seguir es en la que nosotros vamos a engrandecer ese contacto con el Señor, primero glorificándolo a Él. Porque el Señor dijo, este pueblo de labios me honra. Porque también hay gente que en la oración, cuando pasa a un lugar, Señor, te adoramos y te glorificamos. Pero a la hora de actuar, no lo glorifica con sus hechos. Por eso dijo, este pueblo de labios me honra, porque sí lo honraban. O sea, sí había honra para el Señor, pero era honra de diente a labio y del sonido que le escucha la gente. Hasta allí llegaba. Entonces, ¿cómo es que nosotros podemos estar creciendo en el Señor? Y porque entonces me va a decir, bueno, entonces ¿qué pasa? No, espéreme.
Usted puede ser una persona que ora, usted puede ser una persona que lee la Biblia, pero necesitan estos ingredientes importantes. ¿Cuáles son las motivaciones a leer la palabra del Señor? Es saber más que los demás. Es solo saberla. Es saberla y a la hora de poder platicarla, le va buscando allí el, ¿cómo se llama? El punto y coma y punto y aparte cuando Dios no se lo ha puesto. Es decir, sabe lo que dice, pero a la hora de practicarlo dice, yo creo que significa esto, porque, y el Señor que escudriña el corazón dice, malvado, tú sabes lo que significa, no lo quieres hacer porque no te conviene. Dios se nos está hablando a todos, a mí, empezándome. Y el Señor me llevaba y me decía, mira, renuevan sus mentes y sus corazones, porque la mente de Cristo te hará pensar menos como hombre lleno de tantos defectos y de necesidades. Y la mente del Señor, les voy a explicar una vez. Miren, nosotros, ¿se recuerdan, hermanas, cuando nos fuimos a los 3 días de ayuno? Yo llevaba unas peticiones personales, pero era tanto el poder de Dios en ese lugar. Era tanto lo que el Señor estaba poniendo en mi corazón que yo terminé los 3 ayunos y yo no le dije nada de mis peticiones. Todo era, Señor, transfórmame, cámbiame, hazme a tu imagen, Señor, que yo quiero ser como tú. Perdóname, Señor, si no he hecho esto. Perdóname, Señor, si aún no he desarrollado todo el potencial que me ha dado por haragán. Cuando nos acercamos a Dios y tenemos una relación en que exaltamos primero a Dios, en que honramos y estamos preocupados por agradar al Señor, se nos olvida lo terrenal y nos metemos a lo espiritual y el Señor mismo se va encargando de lo terrenal, porque Él sabe de lo que tenemos necesidad. Eso es especial, hermanos. Entonces es posible que la iglesia empezó bien, ¿verdad que sí? Estaba calientita. Dejó de orar. Dejó de leer la Biblia, dejó de congregarse. Es que yo soy un creyente live. Dejé eso para los diabéticos. Usted no es creyente live, usted es un creyente del Señor. Y es bien difícil en este tiempo con tanto evangelio diluido ser un creyente de verdad. Cuesta tentaciones. Todo diluido, todo light, todo así. No, es que mire. No, hermanos, no se necesita ofender. Lo que se necesita es escuchar lo que Dios quiere decirnos. Amén. Y la iglesia empezó por una iglesia caliente, no por una iglesia tibia. Empezó calientita, aleluya, vamos a adorar al Señor, al Rey de Reyes. Yo me voy a arrodillar a orar. ¿Qué es lo primero que haces en la mañana? No, mira, yo me lavo los dientes, me tomo el cafecito, me baño y yo tengo que ir a trabajar. Es ok. Pero ¿y la oración? Hermanos, ¿solo a mí me regaña el Señor? No se han ido, no se ha montado usted en su carro y el Señor, el avispazo, no ha orado. Hello. ¿Qué me decía mi papá? Nunca pongas el brazo de carne por enfrente. ¿Qué significa de eso? ¿Quién va delante de ti? ¿A quién has puesto esta mañana delante de ti? Dina me decía. ¿Quién va delante de ti? ¿Va tu carne o va Dios? Porque si no has puesto a Dios por delante, eres tú la que vas. Y no le reclames a Dios nada. Si Dios en su soberana voluntad permite que te pase algo, Él sabrá que todo obrará para bien. Pero si es porque no lo tomaste en cuenta, no digas que es la culpa de Dios. Y entonces pon el brazo de Jehová por delante. Ora, hija, no sabe lo que te espera después de esa puerta. En la noche al acostarte, hermanos, nunca se acueste enojado con su cónyuge, con sus hijos o con otra persona. Dice la Biblia, no se ponga el sol sobre nuestro enojo. ¿Por qué? Porque para los judíos empezaba a las 6 de la mañana el día y terminaba a las 6 de la tarde. Es decir, Dios estaba interesado que no pasara más de un día enojado con una persona. ¿Y cuánta gente pasa años enojado con alguien? Yo le digo, Señor, qué bonito. Parece que en eso, como que algunos tienen un problema y los otros como que son. Pero hay otras cosas que nos molestan. Porque es bien fácil decir algunas cosas, pero hay cosas que nos están molestando. ¿Sabe por qué, hermano? Porque lo que tal vez para ellos
o para ellos es algo difícil. Para mí puede ser fácil, pero a veces hay cosas que para ellos pueden ser fáciles que para mí sean difíciles. Es decir, todos tenemos una lucha, pero eso no quiere decir que hay una palabra que estamos utilizando mucho en este tiempo de ahora y es el evangelio de la psicología. Errar es de humanos, es verdad. Es verdad que errar es de humanos. Pero el Señor dijo, en lo poco me fuiste fiel. Dios nunca estuvo interesado en que Él te haga todo. Él ya dio todo por ti. El trabajo de llevar tu vida espiritual es la tuya y la mía. Porque estamos esperando que Dios nos meta un microwave cambiadito de un solo. Tenemos una lucha constante. Amén. Entonces, partiendo de allí, le dice, yo conozco tus obras que eres tibio. Es decir, que se cree que ellos estuvieron calientes primero. Y le dice, el versículo 15, el decir, desearía que frío fueses o caliente. El deseo del Señor respecto a los creyentes de la Odisea manifiesta su compasión y contrariedad por lo que podrían haber sido. La advertencia del Señor, pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Se cree que en la Odisea, el pastor creo que lo ha dicho antes, había unas fuentes, ¿verdad? Había una fuente que tiraba agua tibia y la gente la vomitaba. Se cree que en esa parte geográfica de la Odisea, dicen que había como una erupción cerca, había como un volcán y salían unas aguas que eran así. Entonces la gente que tomaba esa agua por eso Dios le dijo a esa iglesia esa parte, para que la iglesia entendiera, por esas aguas termales entendió bien lo que Dios quiso decir. Como quien dice, ustedes tienen ahí esas aguas tibias, ¿acaso las han podido tragar? Se las vomitan, así lo voy a vomitar yo, les dijo el Señor. Exactamente, Dios está interesado que la iglesia no se quede con, ay, ¿qué se quiere eso decir? Y Dios, o sea, como quien dice, en esa área geográfica donde ustedes viven, tienen aguas tibias y no se las pueden tomar, las vomitan. ¿Ustedes creen que yo quiero eso para mí también? Les dijo el Señor. ¿Ustedes creen que yo quiero que estén tibios? Ojalá fueran fríos, porque por lo menos aceptaran su condición. Ojalá fueran calientes porque estuvieran en proporción a lo que yo quiero de ustedes. El problema es que están frillitos, no. Calientitos, no, están tibios, les dijo el Señor. Que Dios nos ayude, hermanos, a que el Señor no nos diga, estás tibio, estás tibia. Porque nos va a vomitar. Yo no quiero ser vomitada por Dios. Yo quiero ser acogida en las manos del Señor. Y continúa diciéndoles, porque tú dices lo que hoy se llamaría la autoestima. Miren la autoestima. Les voy a decir una cosa. Hay gente que porque una cosa es tener una buena autoestima, pero otra cosa es mentir acerca de cómo estás, de tu condición espiritual. La iglesia, la Odisea, alardeaba de algo que no era cierto. Y el Señor viene y les dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Esa gente tenía dinero. Miren, el tener dinero no es malo. La Biblia dice, porque hay unos que agarran y dicen que es más fácil que entre un camello por el agujero de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Pero les voy a explicar que lo primero que me imaginaba yo era una aguja de esas que mi mamá, mi abuela usan para enhebrar algo. No, hermanos, el agujero al que se refieren era en el que hacían para cuando, digamos, por ejemplo, estaba la gran torre, ¿verdad? Y hacían un agujero ahí para salir o para escapar. Y ahí podía pasar ciertos animales, pero el camello era bien difícil que pudiera pasar, ¿verdad? Por su joroba y toda su gordura y todo. Pero no se refiere a un orificio así, porque entonces sería imposible que los ricos se salven. No, lo que está diciendo es que muchas veces el amor que tienen por sus posesiones los aleja tanto de Dios que es bien difícil que pasen, pero si ellos buscan de Dios van a pasar también.
van a pasar. Quisiera anexar algo, pastora. Sí, a continuación. Cuando hay una parte en la Biblia que también Dios dice de que el que esté sucio dice que se ensucia más y el que esté limpio que se limpie más. Entonces, el mensaje que le está diciendo la Odisea, en pocas palabras, aparte que geográficamente existían esas aguas termales que habían cerca de ese volcán, eso está comprobado. Entonces, la iglesia entiende el mensaje que es un agua que la va a hacer vomitar, pero también en el contexto Dios quiere decir de que o estás en mí o no estás en mí, porque él dice, por tanto, no eres frío ni caliente, eres tibio, te vomitaré de mi boca. Entonces, una cosa que debemos aprender, hermanos, es de que, ok, en la vida no existe la orfandad, ¿verdad? Ni el neutro en el Señor. Ni el neutro, no existe, porque ahora se explica de la orfandad. Ok, o sea, hay gente que dice, no, yo no soy malo, yo no hago esto. Entonces creen que solamente por no hacer maldad son hijos de Dios. Y no, o sea, le voy a decir, se lo voy a decir así sin anestesia. O somos hijos de Dios o somos hijos del diablo. Pero no podemos decir, no, yo estoy en medio, yo no soy ni de Dios ni del diablo. No existe la parte neutral en la vida, no existe esa parte. Y tampoco existe la orfandad. O sea, o somos hijos de Dios, porque la Biblia enseña, o somos a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad, el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Pero también en otros textos dice que hijos de Satanás, dice. Entonces, y quiero agregar esa parte porque Jesús le dijo, vuestro padre es el enemigo. Exacto. Que el Señor lo reprenda. Porque si vuestro padre, fuera mi padre, las cosas que mi padre dice, harían. Si no hacen las cosas que mi padre dice, ustedes no digan que son hijos de mi padre. Entonces lo que Dios está diciendo ahí, que si vamos a ser hijos de Él, seamos hijos de Él. O sea, si vamos a hacer el bien, hagámoslo bien, santifiquémonos. Pero si vamos a estar a medias en la iglesia, la Odisea, pues entonces, porque hay gente que va a estar en la iglesia y va a perder, mejor váyase al mundo y peque, como quien dice, peque lo que va a hacer, porque si se va a perder toda la eternidad, ¿para qué está fingiendo ser cristiano? Sí. Amén. Amén. Entonces, esa es una de las partes que quería agregar. Y la otra de las cosas también que quería decirles es de que la parte de la aguja que está explicando mi esposa, hay varias hipótesis. Unos dicen de que eran las puertas pequeñas de la ciudad donde entraban ¿cómo se llaman? Los mercaderes, donde podían, que los camellos tenían que quitarle la carga. Entonces, y la otra parte pues es acerca de una ancla. Las anclas tenían un hoyo como el hoyo de una aguja y se cree, ¿verdad?, que esa también. Entonces, pero lo que quiere decir pues es de que lo que estabas explicando acerca de la aguja también, ¿verdad? Sí. O sea, que sí puede pasar, pero con mucha dificultad. Exactamente. Y entonces le sigue diciendo, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido. Es decir, esta es una manifiesta declaración de autosuficiencia. La frase enfática, yo soy rico y he obtenido riquezas y continúo siendo rico, esta cláusula equivale a decir, me he enriquecido mediante mi propio esfuerzo. La Biblia dice que Nabucodonosor dijo, esta es la gran Babilonia que yo edifiqué. Cuando el hombre se exalta por todo lo que tiene, y yo le he predicado antes, todo aquel que posee algo aquí en la tierra, siendo Dios el dueño de todo, es Dios quien le ha permitido llegar hasta donde está. Porque el día que Dios le pone un alto, lo manda a comer zacate también. Por cuanto no le dio gloria, no le dio honra al Señor, el Señor viene y da una lección de orgullo, porque la iglesia, la Odisea, se enorgullecía de tener mucho dinero, de que no le faltara nada y seguir siendo rica, y decía, yo no le daba honra al Señor y siendo una iglesia. Entonces, ¿cuántas veces nosotros hemos obtenido logros en nuestra vida y hemos dicho, yo porque soy inteligente,
yo porque supe hablar, yo porque trabajo bien. Lo primero que usted tiene que decir es, yo le doy gloria al Señor por lo que tengo, porque aún mi inteligencia y todo lo que soy viene de Dios. Es más, hay cosas que las tengo por misericordia. ¿Así? Porque la gloria siempre tiene que ser ¿para quién? Entonces vamos a ver esta parte. ¿Por qué le dice eso? Y le dice, los de la Odisea confiaban en sus propios méritos. La Odisea era una pobre, rica iglesia, abundante intelectualidad, estética, organización, programas, propiedades, número de obras de justicia. Yo hago esto, yo le ayudo a los pobres, yo hago aquí, pero espiritualmente estaban en bancarrota. Y es allí donde Dios dice, haced tesoros en el cielo, donde el orín y la polilla no corrompe, donde el ladrón no puede llegar a hurtar. Porque es que Dios no está interesado en que yo crezca económicamente. Dios está interesado en que crezca económicamente. Pero primero, dale la gloria al Señor y preocúpate que tu alma prospere de esa forma también. Porque cuando el apóstol Pablo saludaba y decía, te saludo y espero que vayas prosperando así como prospera tu alma. En la medida que va prosperando tu vida espiritual, deseo que seas prosperado en todo también. Es decir, Dios está interesado en que prosperemos, pero también, sobre todo, que prospere en nuestra vida espiritual y nuestra alma. ¿Amén? Pero ¿de qué sirve que usted tenga $1.000.000 en el banco si su vida espiritual solo tiene 3 centavos de dólar? La tarjeta de crédito que le dan, le están proporcionando $50,000, $100,000 de crédito, pero su crédito espiritual está bajo cero. El Señor dice, necesitas hacer crédito conmigo, porque tienes crédito con la tierra, pero no tienes crédito conmigo. Cuando ante su cartera, hermano, casi no me gusta manejar cash, yo todo lo manejo en tarjeta. ¿Cuánto tienes? Yo tengo apenas hay unos $2 millones. Hermano, ¿cómo va su vida espiritual? Ay, hermano, ahí voy luchando. Entonces, tiene $2 millones, pero es pobre espiritualmente. ¿Y cómo se expresó el Señor con la iglesia de la Odisea? El Señor vino y les dijo, bueno, de ninguna cosa tengo necesidad. Esta triste declaración parece excluir hasta a Dios. ¿Quién tiene que quedar fuera y llamar a la puerta y decir, me dejas entrar, iglesia la Odisea? Porque tú dices que tienes todo, pero a mí no me tienes allá adentro. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Y no sabes que tú eres una desventurada, le dijo el Señor. Eres una miserable, eres pobre, ciega y desnuda. Qué fuerte como les habló el Señor. Imagínense, no, yo estoy bien, no, yo estoy bien delante de Dios, no, a mí no más. Y el Señor dice, mira las intenciones con las que estás haciendo las cosas. ¿Cuál es tu intención? ¿Cuál es tu intención? ¿Congraciarte con la gente? ¿Cuál es tu intención? ¿Ser visto por los demás? ¿O la intención tuya lleva el amor que me tienes a mí primero? ¿Cuál es tu intención? ¿Tener poder? ¿Tener autoridad? ¿Tener dominio? ¿Cuál es tu intención? O glorificarme a mí y someterte a mí. ¿Cuál es tu intención? Y el Señor viene y le dice, no sabes, le digo que tú eres un desventurado. Cuando Dios expresa de esa manera, no sabes, ni siquiera en teoría sugiere que los de la Odisea no tenían una percepción de quiénes, cómo estaban de desmal espiritualmente. Tú eres, es decir, tú mismo eres una enfática acusación que Dios les hace. Le indica la culpabilidad del acusado, como quien dice, tú estás en esta posición porque así lo has querido. Desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. En la Reina Valera de 1960 omite el artículo determinado de manera inexplicable. Dicho artículo es importante. Se usa solo el artículo, pero gramaticalmente su función se asocia. Le voy a explicar cómo. Cuando le dice el desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo, la iglesia de la Odisea era
desventurada, miserable, un objeto de lástima debido a una triple condición. Era pobre espiritualmente, en bancarrota, como un mendigo que nada tiene. Era ciego, irremediablemente incapaz de ver la condición en la que se encontraba. Tercero, desnudo, sin ni la mínima genuina vestidura espiritual. Tráigame los que han sido lavados y que han lavado sus ropas con la sangre del Cordero, le dice el Señor más adelante. Tráigame a esos. Tráigame al que está. Mire, le voy a explicar una cosa. Usted puede estar tapado. Y es cierto que Dios todo lo ve, pero cuando Dios le dice a alguien está desnudo, lo que está diciendo es: no tienes la ropa, no tienes mi sangre cubriéndote, está lleno de pecado. Yo así te veo. ¿Por qué, hermano? Les voy a explicar. Cuando Adán y Eva pecaron, ellos estaban, ¿qué? Vea que estaban desnudos antes de eso, pero vea que ellos pero en su inocencia, vea que no veían eso. No lo veían de esa forma. Vea, estoy desnudo, estoy desnudo. Era como dos niños, es porque tenían inocencia. Pero cuando ellos se vieron desnudos, se quisieron tapar con hoja. El Señor tuvo que hacer el primer sacrificio de animales. Ese fue el primer sacrificio que hizo. Y los tapó. Pero realmente delante de Dios ellos estaban siempre. Su pecado estaba al descubierto. Quiere decir eso, hermanos. Cuando Dios le dice a alguien, cuando usted se sueña o lo ven o lo dice, hermano, usted está desnudo, Dios le está diciendo, tu pecado está al descubierto, yo veo todo. Entonces, Dios le dice así a la iglesia, la Odisea, y le dice: por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. El texto griego no aparece la expresión por tanto. El verbo aconsejo significa el indicativo de voz activa. El Señor da un mandamiento, que hace una oferta de gracia a la iglesia y le dice: ven, cómprame a mí, corrígete, usa los métodos del Señor. Deja de usar esa calculadora mercantil que tenés. Usa el método adecuado para crecer espiritualmente. Ven y compra de mí. Yo le voy a hacer una pregunta. Para usted, ¿qué significa cuando el Señor le dice oro refinado en fuego? Casi, pero ¿qué dijo usted, hermana? Oro procesado. Mire, el fresco sacado del crisol sin oportunidad para verse contaminado y sin sufrir deterioro es oro fino. Usted lo dijo, oro puro. Es lo que está diciendo allí, es: no te has contaminado. Compra lo que no se ha contaminado. Somos la iglesia tal y necesitamos actualizarnos. Sí, necesitamos actualizarnos. Sí, es verdad. Pero puedes actualizar el método, pero no cambies la enseñanza del Señor. Y cuando cambies la enseñanza del Señor, Dios está diciendo: ese oro que tienes, porque estás hablando la palabra del Señor, tienes ahí oro, pero ese oro está contaminado. No es un oro fino, puro. Ven, cómprame a mí. Mi palabra es pura, mi palabra es fina, mi palabra es oro no contaminado. De hecho, eso es lo que Dios le estaba diciendo. Quiero hacer un paréntesis. Hay oro de 14 quilates, de 12, de 20 y de de 10, 20 y de 24. Yo estaba leyendo que hay uno que es el 50% oro y 50% metal. Creo que es el de 14. El de 20 creo que es el 75% oro y 25% otro metal. Pero el de 24 quilates es el que hacen en la India, ¿verdad? El oro que es 100% todo oro. Y eso es lo que el Señor le está diciendo. Entonces agarren este. Es un oro caro, porque el de 24 quilates, porque es puro. El 100% es oro, no lleva ningún otro metal adherido. Entonces, ese es lo que el Señor está buscando ahí. Y le dice:
y vestiduras blancas para vestirte y que no descubran la vergüenza de tu desnudez. Como quien dice, si alguien supiera realmente quién eres, te daría vergüenza. Eso es lo que le está diciendo. ¿No se ha fijado que las parejas de repente se da y dicen, todo el mundo piensa que fulano de tal es el malo o que fulana de tal es la mala? Y le dice la pareja, si supieran realmente cómo eres. ¿Por qué? Porque el Señor les estaba diciendo ahí, mira, es mejor que te vistas, es mejor que cambies esa ropa que tenés antes que se vea la vergüenza de la que estás. Como cuando le dice la mamá, ajá, aquí te estás portando bien, ¿verdad? Candil de la calle, oscuridad de la casa. Ahorita le vamos a contar quién eres realmente. Vamos a ver. Y entonces lo que el Señor está diciendo, espérate, tienes una apariencia, pero estás desnudo y esa vergüenza se puede ver. Pastora, quiero anexar algo en eso. Y eso va conectado porque en las bodas del Cordero de los 7 años, hasta hay una, no me recuerdo si es historia o parábola, pero que dice que a la boda no se puede entrar con unas vestiduras que no sean conformes. Que no sea vestido de bodas. A la ocasión, vestido de boda. Y también otro texto dice que Él quiere una iglesia que esté vestida sin manchas y sin arrugas. Entonces las vestiduras tienen que ser unas vestiduras puras, acordes para poder estar con Él. El más probable significado, gracias, de las vestiduras blancas parece ser la justicia de Cristo, imputada al creyente, que resulta en una santidad práctica. El verbo vestirse es el aoretismo adjunto de voz inmediata que le dice, cúbrese alrededor. No solamente te cubras por acá donde te ve la gente, cúbrete alrededor, cúbrete todo. Es lo que le está diciendo. El propósito es que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Con miras a la segunda venida de Cristo, las vestiduras blancas contrastan con los abrigos hechos con lana negra de manufactura común en la Odisea. Ellos usaban esa lana negra, pero no, le dice el Señor, no uses esas lanitas negras, hijo. Usa las vestiduras blancas que yo quiero que uses. Que el Señor estaba reprendiendo a esta iglesia y le dice, y también le dice, y unja tus ojos con colirio para que veas, hijo. Primero le dice que eres rico. No, hijo, tú eres un gran pobretón. Mira, lo que vas a hacer es comprarme oro fino a mí y te vas a hacer millonario espiritualmente. Dices que tienes vestiduras. No, espérate, estás en vergüenza. Vení y ponete, en vez de vestiduras negras, ponete vestiduras blancas. Bueno, dices que ves bien, no tienes ni visión, hijo. Ven y yo te voy a ungir los ojos con colirio para que veas bien. El colirio era un producto medicinal vendido en la escuela de la medicina de la Odisea. Es que todo Dios se los iba dando así. Lo que el Señor ofrece a la iglesia de la Odisea, sin embargo, era el discernimiento espiritual a través de la unción del Espíritu Santo para poder enjuiciar debidamente su condición como Cristo la estaba viendo. Porque la gente dice, no, yo estoy bien. No, es que yo estoy bien con Dios. Es que mire, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro, yo hago aquí, yo hago allá. Y Dios te está diciendo, mira la condición en la que estás, porque todo lo que estás haciendo lo estás haciendo con una doble intención, y así no voy yo. ¿Y cuál es la gloria que estás dando? La gloria no me la das a mí, te la das a ti. Yo me he enriquecido, yo soy rico porque yo siempre he tenido. No hay gloria para el Señor. Y le dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Hay otra parte de la palabra del Señor que dice, al que el Señor toma por hijo, lo disciplina. Cuando el Señor te disciplina, no te enojes, porque a veces lo primero que lo hacemos es enojarnos, murmurar, criticar, y no, es que la agarró contra mí, espérese. Bien se echa de ver. Cuando Dios trae esto a nuestras vidas, es porque lo que le quiere el Señor es que vamos a nosotros poniéndonos rectecitos, porque Cristo viene y no quiere que nos quedemos. Si Dios quisiera, hermanos, que nos quedáramos, ¿para qué nos hace perder el tiempo de venir aquí? Dios no quiere que nadie se pierda. Dice que quiere que todos procedan al arrepentimiento. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a hacer
un concierto, aleluya. Sí, pam, 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 pam. Y venía el Señor y decía, sí, van a hacerme fiesta en el desierto, es ok, pero primero me van a escuchar la palabra del Señor desde las 6 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Así los tenía el Señor, a toditos, niños y grandes. Si los niños de nosotros deberían de saber los 10 mandamientos, por lo menos un niño de 9 años en adelante ya lo retiene bastante, si es un niño menor también. Y antes era obligación que... Era obligación porque antes, es que tenían que saberlo. Antes de los 12 años se tenían que saber, tenían que conocer la Torá los niños. Era una cultura judía. ¿Sí? Y le dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. ¿Cuántos creen que el Señor los ama? Pues nos va a reprender y nos va a castigar. Fileo es un amor de efecto personal que es enteramente consonante con la severidad de la disciplina asociada con el amor de Dios. Es decir, así como te amo, así va a ser de severo el toquecito que te voy a dar. Eso lo dice la hermana Dina. ¿Usted cree que yo quiero que me esté sopapeando? Eso lo dice el Señor para que nos compongamos, porque sabe que somos de dura cerviz, que no hacemos caso. Es como el hijo que usted le dice, ven acá mi amor, y el hijo viene. Pon los juguetes en su lugar y los pone en su lugar. ¿Usted cree que ese niño necesita para que haga caso? Pero si un niño le dice, haz esto, haz esto, haz esto, ya como por la tercera, cuarta vez, de hermana, ¿usted qué quiere? Venite mi amor, hacelo chiquitillo. ¿Usted quiere hacer eso? Cincho, dice la hermana, chancleta, dice la otra. Ministre, dice, Dios guarde, más espiritual. Pero a ver qué clase ministrada. Entonces el Señor nos ama, vea que nos ama, vea que Él nos habla de una manera suave al principio, ¿verdad? Ven, acércate. Pero cuando no hacen caso, generación de víboras, les dijo. ¿Cómo escaparéis? Le dijo. Bien saben cuándo es invierno y cuándo es verano, pero no pueden discernir lo que yo les estoy diciendo, le decía el Señor. Y yo dije, wow, dije yo, el Señor anda bravo. Me le quito porque también me va a dar mis hinchazos. Porque hermanos, todos hemos fallado. Ay, por cuanto todos pecaron, dijo, estaban destituidos de la gloria de Dios. Pero más Dios muestra su amor, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora, el pecar y seguir pecando después de que Cristo murió por nosotros es despreciar la sangre del Cordero. No despreciemos la sangre de Cristo. ¿Y qué termina diciendo allí? Yo creo que tenemos el versículo 18. Por tanto, yo te aconsejo, hasta el 19. Yo reprendo y castigo a todo el que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Cuando le dice sé pues celoso y arrepiéntete, no le está diciendo de un celo, ¿verdad? Que diabólico, no, lo que está diciendo es, le sugiere una acción continua, que esté checando en qué está fallando y que se arrepienta de inmediato. He aquí yo estoy, ¿a dónde dice? A la puerta y llamo. Cuando el Señor le dice a la iglesia, a la Odisea, he aquí yo estoy a la puerta, le está diciendo, hijo, todos están adentro, pero a mí me han sacado. Allí están haciendo el culto, pero yo no estoy allí. Aquí estoy yo, les estoy tocando. Pero como creen que todos lo saben, que todos lo tienen, que tienen dinero y que no les hace falta nada y que su iglesia es grandísima y que ya no tienen nada más que esperar de nadie, me han sacado a mí. Estoy aquí. Pero yo los amo tanto que estoy esperando y el que me abra la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Todavía tiene misericordia el Señor. El Dios que tenemos es un Dios de amor y de misericordia y mientras hay vida y esperanza de ser transformados y cambiar. Es decir, la iglesia, la Odisea, tenía el chance mientras Cristo no viniera a arrebatar su iglesia de poder ser celoso, arrepentirse y poder entrar en una comunión con Él. Porque cuando usted ve, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo, lo que está diciendo es, yo voy a tener una relación contigo. Mire, entraré a Él. Obsérvese que Cristo entra a aquel que oye su voz, abre la puerta. Aquí puede reconocerse la enseñanza bíblica tocante a la responsabilidad. Ciertamente Cristo está llamando al corazón, pero la responsabilidad de abrir el corazón, ¿de quién es?
cenaré con él. Esta figura señala un acto de comunión. Dios nos está diciendo, déjame entrar, yo voy a pasar ahí, solo voy a inspeccionar y me voy. No, Dios está diciendo, déjame entrar, yo voy a poner en orden tu casa, pero también quiero pasar un rato lindo contigo, quiero cenar contigo. Porque usted, si invita a una persona a cenar, tiene convivencia con esa persona, ¿verdad? Especial, ¿verdad? Entonces viene el Señor, entra y cena contigo. Qué lindo. ¿Cuántos quieren cenar con el Señor? Y viene el Señor y te da comidita espiritual y te vas alimentando. Y como estabas desnudo, estabas ciego y comienzas a alimentarte. Ya no eres ciego, ya no eres desnudo, ya no eres miserable, eres rico en el Señor y tienes vista espiritual. Y vienes y Dios te va acomodando y te vas haciendo mejor persona cada día. Eso es lo que el Señor tiene. Y luego termina diciéndole, bueno, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. Ay, Padre. ¿Se recuerdan que una vez, creo que aquí, vamos a ver si sacaron a estos hombres aquí? ¿Se acuerdan que una vez la mamá de 2 discípulos llegaron donde Jesús y le dijo, Jesús, le dijo, te tengo una petición, le dijo. ¿Y cuál es la petición? Le dijo el maestro. Ah, que mis hijos, uno se te siente a un lado y otro se te siente al otro, le dijo. Vaya, dijo. Solo quiere nada. Pero no es del que quiere ni es del que corre, el de que Dios tiene misericordia, porque aquí les está diciendo que yo le daré que se siente. ¿Quién se lo va a dar? Vale. ¿Alguien me puede leer 2 Timoteo capítulo 2, versículo 12? Ya estamos terminando. 2 Timoteo 2, 12. Y vamos a ver también la diferencia entre el trono de Cristo y el trono del Padre. Ya van a ver esto. Ay, qué bonito esto. ¿Alguien lo tiene? Si sufrimos también reinaremos ¿con quién? Con Él. Vaya. La diferencia entre el trono de Cristo y el trono del Padre no es sencillamente retórica. Esta provee una diferencia en aspectos del programa futuro de Dios. Porque yo quiero que alguien de este lado me lea 1 Corintios 15, 24 al 28. El reconocer la consumación final de la tierra, del reino de Cristo a su regreso. Su trono es aquel el que el heredero del Hijo, que es el Hijo, lo va a recibir. Para eso quiero que este lado me lean Salmos capítulo 122, versículo 5. Tengo bastantes. Si está anotando, ahí está Ezequiel 43, 7, Lucas 1, 32, pero solo vamos a leer ese otro versículo. De este lado, Salmo 122, 5. De este lado era 1 Corintios 15, 24 al 28. Amén. ¿Puede leerlo, por favor? Luego al fin, cuando entregué al reino de Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. El postrer enemigo será destruido, el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego de todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Ahí está hablando del Padre. Entonces, quiero ver qué dice Salmo 122, 5. Ahí está hablando que la preeminencia del Padre sobre porque lo del Hijo. allá están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. ¿Qué está diciendo ahí? ¿Los qué? ¿El trono o los qué? Los tronos. Ajá, ¿qué más? Pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman, sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros, diré yo, la paz sea contigo. Por amor a la casa de Jehová, nuestro Dios, buscaré
tu bien. Entonces el vencedor tendrá la dicha de sentarse con Cristo en su trono. ¿Y cuál es el que venciera, hermanos? Así como yo he vencido, como quien dice, hermanos de la Odisea, ustedes me están diciendo que son humanos, yo también fui humano, así como yo vencí. Ay, es que mire, Señor, es que le ponemos miles de excusas a Jesús y Jesús te dice, yo también fui 100% hombre y pasé todas esas cosas, yo vencí. Si yo vencí, ustedes pueden vencer también. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Con estas palabras termina. Vamos a ponernos de pie y vamos a pedirle al Señor que sea el Señor poniéndonos calientes espiritualmente. Yo quiero que pase adelante un ratito, vamos a orar. Todavía tenemos algo que hacer con los niños, pero va a ser rapidito porque ellos tienen que ir a la escuela. Vamos a orar. Yo no quiero que nos vayamos sin orar. Vamos a darle gracias al Señor por todo. Y ore conmigo y dígale, Señor Jesús, ayúdanos, Padre. Cada día más. Queremos darte honor, queremos darte gloria. Tuyo es el poder, tuya es la gloria. Tuyo es el honor por todos los siglos de los siglos. Santo sea tu nombre, Señor. Mira la humanidad en la que nos encontramos, oh Dios. No queremos caer, Señor, en el camino de los tibios, Señor Jesús, tampoco en el de los fríos.